Muchas gracias amigos por estar en un nuevo encuentro con la ciencia. Soy Modesto Montoya y en esta oportunidad tenemos un programa muy especial. Vamos a entrevistar a dos científicos brillantes eh, para que nos cuenten cómo llegaron a ser científicos y luego vamos a eh, conversar con la doctora Marta Rondón, psiquiatra, para que nos explique cómo es un cerebro de un científico según ella, y finalmente hablar también el otro aspecto de la vida del ser humano que tiene que ver con el amor, la parte afectiva. Empezamos entonces rápidamente con una entrevista grabada, dado que el amigo Harald Helfgott, que es un matemático del más grande centro de ciencia y tecnología del mundo, el CNRS de Francia, cómo llegó a ese lugar, peruano él, y luego vamos a conversar con Jorge Chá, que es el director del Radio Observatorio de Cajamarca, y finalmente con la doctora Silvia Rondón. Pasamos entonces con Harald Helfgott. Amigos, vamos a conversar con el investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, el doctor Harald Helfgott, que ha hecho una carrera realmente espectacular en matemáticas. Harald, quisiéramos primero conversar un poco qué cosas haces ahora. Entonces, yo estoy de investigador en el centro de investigación y, bueno, estoy asociado a una universidad, a un instituto, l'École Normale, en París. Y entonces yo la mayor parte del tiempo simplemente hago investigación, también asesoro a estudiantes y a veces cuando quiero puedo ir a mi bolsillo. Pero en principio no tengo carga docente, es solo investigación. Y de lo que hago, ¿qué es lo que hago en la investigación? Yo me dedico a la teoría de números y a la teoría de grupos. Lo que nos interesaría saber para la juventud, ¿cómo uno llega a ser investigador de este centro tan importante en el mundo del CNRS? ¿Cuáles han sido los pasos desde la niñez? Mi papá estaba escribiendo un libro de geometría y me utilizó como conejillo de indias. Entonces, mientras más temprano lo comience, mejor. Y también cuando tenía 13, 14 años había el sistema de olimpiadas de matemática, que en sí, si a uno le va bien o menos bien en las olimpiadas de matemática, que son para jóvenes de 13 a 19 años, en Sudamérica también hay mundiales, eso importa poco a largo plazo, o nada, pero el hecho de estar en un entorno con otros jóvenes a los que les interesa la matemática, con gente que te asesora, eso importa muchísimo. Y me da gran gusto que el Perú haya seguido progresando en las Olimpiadas Internacionales de Matemática, porque eso quiere decir que muchos jóvenes, desde niños, desde adolescentes, están siendo bien encaminados. Cuando tú terminaste el colegio en el Alexander, eh, ¿a dónde entraste a estudiar en...? Eso es un poco complicado porque mis padres, que antes estaban en San Marcos, migraron cuando yo tenía 16 años. Entonces yo terminé consiguiendo una beca para una universidad en Estados Unidos. Pero generalmente conseguir becas para el pregrado es difícil, yo tuve suerte por allá. Más estándar es conseguir becas para el posgrado. ¿Y en qué universidad ingresaste? Esa fue Brandeis, no la conocen probablemente. En la época de unas pocas que dan beca a extranjeros para el pregrado, pero incluso ahí hay bastante competencia. Y luego ingresaste a Princeton, de posgrado. ¿Cómo puede uno entrar allí? Es un poco complicado. Sí, ahí me ayudó bastante, no solo que yo ya había comenzado a hacer investigación en pregrado, lo cual ninguno de los otros estudiantes de pregrado en matemáticas estaban haciendo en mi universidad. Y yo había trabajado un poco con un muy buen investigador en Brandeis y también de manera informal me habían recomendado para estar en un grupo de estudiantes que hacían investigación bajo la supervisión de un profesor en MIT. Yo nunca fui estudiante formalmente de MIT, pero el último año de estudios de la licenciatura era MIT, sí, ese sí lo conocen, mucho más que Brandeis probablemente, en la misma ciudad más o menos. Y ahí sí ya probé un teorema y entonces ya tenía algo que podía enviar a ser publicado y también tenía gente que me escribiera cartas de recomendación porque conocía muy bien mi trabajo y la gente que Princeton conocía. Entonces, Ahora bien, esta universidad pues es también mítica. Hay gente que va a visitarla por ver la oficina donde trabajó Albert Einstein. ¿Ha sido qué ambiente hay allí en esa oficina? estrictamente hablando, Einstein trabajaba en el instituto que queda junto a la universidad.
a 15 minutos caminando de la universidad. En Princeton, la ciudad, en la Universidad de Princeton y el instituto. Einstein estaba en el instituto. Así en la oficina de Albert. Creo que debe haber pasado por el pasillo, pero no hay una placa. Y es utilizado por algún investigador, y creo que no por un físico. La última vez que escuché era ocupada por un astrónomo. Es una bonita oficina, pero es utilizada por la plana, ¿no? Como cualquier otra. Claro. Ahora, para hacer carrera en Estados Unidos y en el mundo, normalmente hay que hacer los famosos postdoc. ¿Dónde los hiciste? Yo hice mi postdoc en la Universidad de Yale por un año, y luego estuve en Montreal, en Canadá, por 2 años, en el Centro de Investigación Matemática en Montreal. Y luego te fuiste a Europa. Y en Inglaterra hay un sistema por el cual uno puede uno comienza a ser profesor, uno puede postular a una especie de beca que le permite liberarse de la carga docente casi por completo o por unos cuantos años. Y cuando ya esa beca se estaba terminando, comencé a pensar dónde realmente me gustaría llevar a cabo el resto de mi carrera. ¿Y cómo? ¿Y qué escogiste? Bueno, postulé al principio, la primera cosa que hice, y fue lo único que hice ese año, postular al Centro de Investigación Científica en Francia, el CNRS. En mi grado, en el grado de CR1, es decir, hay varios escalones. De todos la gente que postuló en el mundo, solamente nos contrataron a los dos que salimos primeros. ¿Cuántos postulantes había? Ni sé, me imagino que 100 o algo así. Ahora bien, en este instituto, el CNRS, postulan entonces, como tú lo señalas, gente de todo el mundo. Sí, y creo que la otra persona a la que contrataron era de Rumanía. Postula gente de todo el mundo, sí. Eso significa que es bastante competitivo. Te lo pregunto esto porque generalmente en el Perú los cargos siempre son ocupados por nacionales. Eso un poco disminuye las posibilidades de competitividad. En el CNRS hay de prácticamente... Nacionalidades. Sí, justamente a alguna gente que no está en el medio académico le extraña, porque después de todo al meternos en el CNRS, somos funcionarios del Estado. Y todavía los que ya recién llegamos no somos ciudadanos franceses, yo soy ciudadano peruano. Pero al parecer podemos ser extranjeros y funcionarios, no hay contradicción. Francia tiene pues este sistema medio elitista, hay las universidades, las escuelas. ¿Puedes explicar un poco las diferencias que has notado allí? Ya, a una universidad, cualquiera que haya pasado ya el bachillerato, el cual es un examen no trivial a final de la secundaria, mucha gente no pasa, cualquiera puede entrar, y eso es cubierto por el Estado, etcétera. Pero las instituciones más prestigiosas son esas llamadas Grandes Écoles. Y normalmente la gente lo que hace es, después de la secundaria, se queda, hay unas escuelas secundarias también del Estado, muy competitivas, donde la gente hace una especie de semi-bachillerato por 2 años, y luego al final de eso postula a la École Normale, hay un examen de admisión, o a la École Polytechnique, y si pasa el examen de admisión ya ingresa y recibe una beca e incluso un pequeño salario. Vale la pena. Hay la École Polytechnique y la École Normale, que normalmente son las más difíciles para ingresar en Francia. La gran ventaja es que ahí siempre hay beca, y que la École Polytechnique, por ejemplo, ya se interesa en Perú, y allí ya entran habiendo hecho 2 años de estudios, y aquí también en San Marcos, en la Uni, están buscando estudiantes talentosos segundo o tercer año para que pasen el examen, y algunos pasan, y he conocido a varios en París ya. Entonces eso es algo práctico que quería decir, porque es una posibilidad muy real. Ya, pasemos a los números finalmente. Gracias amigos por estar con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Pasamos rápidamente a la segunda parte de la entrevista con Harald Helfgott, y nos va a explicar qué cosas hace después de tantos estudios. Ahora bien, ¿qué aconsejarías a los jóvenes que están en el colegio peruano para seguir, tener posibilidades de ingresar a centros como el CNRS u otros centros internacionales? ¿Cuáles son las claves, digamos? CNRS, para eso ya uno tiene que haber publicado bastante en revistas internacionales, ya uno ya debe haberse construido una carrera. Lo esencial es hacer un doctorado y un postdoctorado en un buen sitio. De modo que los chicos peruanos quieren hacer una carrera internacional. En primer lugar tienen que saber bien el inglés, por lo menos,
o el francés y luego estudiar mucho, tú te has concentrado bastante en el estudio, no perdía, digamos, entre comillas, el tiempo yendo a lugares de diversión. ¿Cómo fue tu juventud y niñez? Sí estudié mucho, creo que si lo que querían era escuchar que si me divertí mucho voy a ser un mal ejemplo. ¿No? Si yo voy al cine, tengo amigos, es normal, pero los estudios siempre fueron lo primero. Y claro, bueno, tenía que cacholarme a veces, pero eso siempre hay que hacerlo secundario si es posible. Tú tienes entonces una relación con el medio académico peruano. Un poco detállanos en ese sentido, ¿qué cosa estás haciendo? Por ejemplo, ahora ah, estaba yendo a estoy organizando, ayudando a organizar una escuela de verano en Chile, donde también han postulado y han sido becados varios estudiantes peruanos. Y obviamente, como Perú queda en el camino, paré en el Perú por una semana, aparte de ver a todos los amigos, también di un curso de 10 horas, un cursillo en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, de ingreso libre, abierto a todo el mundo, y ahí vinieron varios estudiantes muy serios de varias universidades y del instituto mismo, y bueno, y me quedé muy contento. Siempre la gente dice los números, pues, los 1, 2, 3, 4, 5 y se suma, se resta. Es mucho más complicado. ¿Cuáles las virtudes, las características que hacen complicado el estudio de los números? Una cosa que estudio mucho es los números primos. Un número primo es 2, 3, 5, 7, 11, es decir, los números que no tienen divisores, que no son, salvo por ellos mismos y uno. Entonces, la cuestión se trata, no es una cuestión de ver quién consigue el primo más grande con los vendedores, eso no interesa, interesa a muy pocas personas. Ya, un gran logro, para comenzar casi desde el principio, un gran logro de finales del siglo XIX fue cuando se logró probar aproximadamente cuántos números primos hay entre 1 y n grande. Y lo que se obtiene es que, por ejemplo, si uno toma un entero al azar con 100 dígitos, la probabilidad que sea primo es casi exactamente la mitad que si uno toma un número al azar con 50 dígitos. Y la décima parte es si uno toma un número al azar con 10 dígitos. Es inversamente proporcional al número de dígitos, la probabilidad de que sea primo. Ese es un ejemplo y uno puede precisar qué quiere decir uno por aproximadamente y se vuelve una regla precisa. Ese es un ejemplo de un teorema que se tiene que probar, así como se prueba un teorema de geometría, y se probó utilizando herramientas del análisis. Resolverlos requieren el conocimiento de todas las ramas de la matemática. Harald, la vez pasada cuando le pregunté a un muchacho 3 por 37, en lugar de hacer un cálculo con su lapicerito, dijo voy a tener mi calculadora. Y siempre hay esa competencia entre computadora y cerebro humano. ¿Cómo analizas esa competencia o bien esa complementariedad? Ya, bueno, cosas como 3 por 37 es mejor hacerlas a mano para desarrollar muñeca, como se dice. Pero las computadoras son muy buenas en hacer cosas como 3 por 37 o multiplicar un billón de números con 10 cifras por un billón de números con 10 cifras. En eso las computadoras nos sacan ventaja a todos. Pero mientras más sofisticada sea la tarea, muchas veces peor es la computadora y mejor es el ser humano en comparación. Para darles un ejemplo, ya están esos cálculos de aritmética básica, pero luego, si uno quiere integrar una función, los que hayan estudiado cálculo y que también hayan utilizado a la computadora, hay programas que hacen integrales, se han dado cuenta que están más o menos, la computadora está al mismo nivel que un buen estudiante. Saca algunas integrales y otras no. Y luego si va a un nivel todavía superior, va a pasar muchísimo tiempo hasta que una computadora pueda competir realmente con un ser humano, con un matemático en lo que es su trabajo principal, probar teoremas. En lo que se refiere a las ideas abstractas, en lo que se refiere a la creatividad, todavía tenemos una gran ventaja respecto a las computadoras, pero las computadoras no son nuestros competidores, son una herramienta y hasta cierto punto ya algo que nos puede asistir de maneras inesperadas, pero son una herramienta. ¿La computadora podríamos decir que multiplica la capacidad del cerebro? La computadora es buena en lo que nosotros somos malos, ¿no? Es buena en realizar muchísimos cálculos muy rápidamente.
Es buena para, a ver, nosotros no podríamos dibujar cosas 100 veces por segundo, hacer un juego de video a mano, no saldría, pero aquellas cosas en las que los humanos somos muchas veces muy buenos, pero que no siempre podemos explicar cómo lo hacemos, en eso, en lo que se refiere a crear una obra de arte o probar un teorema, que una vez que lo probamos, damos la prueba, pero cómo se me ocurrió, cómo se me ocurrió, ni siquiera sé cómo se me ocurrió, cuando no podemos explicar todos los pasos en detalle, pero lo hicimos bien, en eso las computadoras por mucho tiempo no lo van a poder lograr hacer. Las matemáticas generalmente son aburridas para la mayoría de la gente, pero hay algunos le toman pasión, ¿no? Un poco que se obsesionan en busca de soluciones. ¿De dónde viene eso, esa característica cerebral? ¿Tú crees que es de la cultura o hay genes especiales? No es nada de genes, es estar expuesto al tipo... La gente, lo que pasa es que la mayor parte de la gente casi no ha estado expuesta a la matemática. Asocian la matemática con los cálculos mentales o con la aritmética básica o a lo más la geometría. La geometría enseñada con teoremas, pruebas, eso ya da una pequeña idea de lo que es la matemática, pero me parece que la mayor parte de la gente, a la mayor parte de la gente quizás le dé miedo a la matemática o hasta no le guste porque no sabe lo que es la matemática. Y tiene que haber, y a muchos jóvenes que sí entran en contacto con la matemática les apasiona. O sea, es divertida, apasionante y hay veces te hace olvidar otras cosas. Es lo que sucede con cualquier sujeto que a uno le apasione. Para algunos es la pintura, para otros es la música, para otros es la matemática. Muchas gracias, Harald.